Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida muy interesante que se jugó en la octava ronda del Campeonato Mundial de Rápidas. Seguimos trayendo partidas, entre otras, de Nodirbek Abdusattorov, lleva las piezas blancas y se enfrenta al gran maestro local polaco Radoslav Wojciaszek. Por lo tanto, vuelve a repetir apertura, como hemos visto en alguna partida anterior, Abdusattorov, pero lógicamente creo que fue contra Caruana y ¿por qué no repetir mientras las cosas te van saliendo, ¿no? Quizás es un movimiento bueno, pues fetiche para él. Por lo tanto, C4 ya en el tablero, partida muy buena. Y resto de partidas que he ido trayendo de este campeonato las tenéis en la descripción en los enlaces, ¿no? Respecto a Abdusattorov, y también en la primera reseña pues de resto de jugadores. A lo que Wojciaszek responde con caballo F6, más jugadas de desarrollo, caballo C3 y E5 cogiendo pues centro. Caballo F3 atacando al peón, se puede jugar E4, Wojciaszek decide defenderlo con caballo C6 y tras E4 también las blancas cogiendo centro. Estamos en la 4 caballos de la apertura inglesa, variante Nimzowitsch. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil B4, D3 y posteriormente D6 y A3. Las negras podrían capturar en C3, se decide traer el alfil a C5, estando también pues, en una diagonal quizás muy interesante en caso de que las blancas finalmente pues enroquen en corto, y tras estos movimientos B4 ganando espacio en el flanco de dama y alfil B6 expulsando al alfil, ¿no? Aquí si las piezas blancas pues juegan C5 existe esta captura y finalmente el alfil no quedaría atrapado. No obstante, se juega caballo A4 acosando al alfil D4, atacando la torre de A1, y aunque es verdad que se puede capturar en D4, puede propiciar caballo por D4, interesante para las negras. Aquí Abdusattorov de momento retira la torre a B1, manteniendo o permitiendo este alfil en el centro del tablero. Alfil G4 con bastante iniciativa de momento las piezas negras, se clava el caballo de F3, alfil E2 retirando la desclavada, y tras estos movimientos creo que son las primeras capturas, alfil por F3, alfil por lo tanto no existe ataque sobre esta casilla, y tras estos movimientos A6. Si vamos a las bases de datos, hay varias partidas como esta que he marcado de Levon Aronian, Alexander Donchenko, que terminó en tablas en este año pasado ya 2021, Andrei Esipenko, que por cierto, si recordáis, jugó el Tata Steel del año pasado en un partidón histórico contra Magnus Carlsen venciéndole. Y bueno, pues por ahí está también Nepomniachtchi, Anis Giri, Boris Gelfand, que hemos traído alguna partida también anterior al canal. Y bueno, pues tras estos movimientos se juega dama D2, se desarrolla la dama, el alfil se retira a A7 manteniéndose en la diagonal, también pues liberando esta casilla para el caballo, ya que bueno, pues es más interesante seguramente tener el caballo al menos en esta fase del juego centralizado. Y tras estos movimientos las blancas aprovechan para enrocarse en corto, caballo D4 y alfil D1 retirándose el alfil del ataque de este caballo. Tras estos movimientos, enroque en corto, caballo C3, es verdad que este caballo había venido a capturar en B6 y ahora está un poquito desplazado, vuelve al juego en C3, H6 controlando la casilla de G5, también dando un aire de cara a un futuro al rey, y tras estos movimientos rey H1, por lo que Abdusattorov se retira el rey. Más pronto que tarde tiene la intención de jugar F4. De momento Wojciaszek juega C6, F4 ya en el tablero, y tras dama E7 conectando las torres, dama E1 por parte de las blancas. Es verdad que vemos que Abdusattorov tiene prácticamente todas sus piezas en la primera fila, pero no obstante, bueno, pues están bastante activas, ¿no? Las torres todavía en columnas cerradas, pero bueno, pues no están en A1, los alfiles con cierta fuerza en la posición, también la dama que ha bajado de D2 a E1 para llegar a G3 y bueno, pues buscar sus temas. Y de momento tras E por F4, alfil por F4, caballo E6 atacando al alfil, este vuelve a la casilla de D2 y tras estos movimientos
caballo D7 realizando algunas maniobras. Dama G3, aquí la amenaza por parte de las blancas quizás es capturar en H6. Es verdad que no existe mate debido a que el caballo N6 pues cubre el mate en G7, pero las blancas podrían capturar un peón si las piezas negras no lo evitan. El tema es que tras estos movimientos Boitia se juega alfil D4 y también es interesante que este alfil, como hemos comentado y antes lo veíamos fuerte en esta diagonal, el peón de F2 ya no existe, el rey se ha retirado y aunque controla ciertas casillas, pues tampoco está haciendo mucho. Por lo tanto, Boitia se juega alfil D4 primero para traerlo de alguna manera también al juego y bueno, pues aunque no hace nada en el flanco de rey, si alfil por H6 se gana un peón pero se pierde la partida, alfil por C3, ¿no? Por lo tanto el alfil tiene que seguir manteniendo la defensa del caballo en C3, se juega caballo E2 y tras alfil E5 vemos que este alfil, bueno, pues se ha cambiado de diagonal pues muy inteligentemente, ¿no? Dama F2, C5 ya en la posición y aquí Boitia con este movimiento permite la captura por parte de Abdusattorov y al recapturar con peón está cayendo el peón de B7. A cambio torre B8, cambio de torres en dicha casilla y tras estos movimientos las negras lo que consiguen a cambio de ese peón que han entregado pues tener una torre bastante activa en la posición. Por ejemplo, los peones de A3 y de D3 de momento están indefensos y tras jugarse caballo C3 la torre viene a B2, ¿no? Ya que de momento esta casilla es verdad que está controlada por el alfil de D1. Tras estos movimientos se juega por parte de las blancas primero caballo D5 atacando a la dama, dama F8 podría ser más correcto, se retira la dama a E8, permite que el alfil venga a 4 clavando al caballo de D7 y tras estas jugadas ahora sí caballo D4. La partida continúa con dama E1 ya que esta torre también había clavado al alfil de D2, se retira o se libera a dicho alfil, se juega dama E6 retirándose de una descubierta, de una clavada, perdón, por parte de las blancas, habiendo hecho o habiendo hecho antes lo mismo esta dama y tras estas jugadas dama C1 atacando la torre. El alfil no defiende más debido a que el caballo está en D4, la torre vuelve a B8 y tras estas jugadas alfil E3 ya en la posición. Caballo F8 con bastante maniobra y ahora este alfil pues de momento viene a D1 y posteriormente la idea es traerlo a H5 junto con la torre que está en F1 pues se había semiabierto esa columna anteriormente F2, F4 pues realmente estarían tocando muy fuertemente el punto de F7. De momento dama D6, alfil H5 y Boitia se juega torre B7 para defenderlo. Dama D1 para volver a traer la dama al flanco de rey vía G4, caballo G6 cortando la diagonal al alfil tocando en F7 y tras estos movimientos y dama G4, dama E6 ofreciendo el cambio de damas. Abdusattorov pues lo acepta, caballo por E6 y además este caballo como vemos defiende al peón de C5 a su vez. De momento las blancas juegan G3, un movimiento que limita la diagonal de este alfil de casillas negras, al menos hasta la casilla de H2, y además este peón controla F4 y H4, quizás para algún salto del caballo, también las piezas negras mirando quizás este punto de F4, aunque las blancas pues junto con el peón lo tenían bien atado, ¿no? Tras estos movimientos quizás viene el error de la partida en la que se juega torre B3, si recordáis lo habíamos comentado anteriormente, debido a que el alfil estaba en D1 no se podía jugar esta jugada y se había jugado torre B2, pero como vemos pues se sigue atacando a dos peones que están indefensos. De momento son las blancas las que cuentan con un peón de más, pero aquí hay que comentar que bueno, pues no es el mejor movimiento y quizás las negras, por lo que va a venir a continuación, podrían haber jugado alfil de 4 defendiendo C5 y bueno, pues enfrentando los alfiles, ¿no? Se juega no obstante torre B3 y aquí viene un movimiento maravilloso en la posición para conseguir un peón más de momento y es caballo E7 jaque.
El tema es que si este rey, bueno, pues se retira del ataque del caballo, podría venir caballo por G6 y tras la captura del peón, alfil por y tras caballo por E7 jaque, que es lo que se juega en la partida, existe esta captura por parte del alfil, ya que ha cogido diagonal con jaque, gana un peón de momento, rey H7 y ahora recupera la pieza. Además, este caballo que ya no existe no defiende el peón de C5 y aunque es verdad que las piezas negras pues tocan A3 y D3, la partida continúa con este movimiento alfil D4 por parte de Wojciech. Tras alfil por, peón por y en esta posición podríamos pensar, ¿por qué no para las blancas jugar torre F3? Al menos defendemos D3, pero quizás es un movimiento demasiado pasivo y aunque las blancas todavía tendrían ventaja, pues caballo C6 controla, por ejemplo, el avance de uno de los dos peones pasados que tienen las blancas, que sería E5 en esta posición. Vamos a ver qué es lo que hace Abdusattorov en esta posición, ya que juega directamente E5, siendo un movimiento también magistral. Tras estas jugadas, torre por D3 y este movimiento E5 viene acompañado de torre F7, atacando al caballo D7 y de alguna manera ayudándole a retirar el caballo a C6, tocando el peón D5 y a ver cómo se defiende este peón en la posición. Abdusattorov lo tiene todo controlado, se juega alfil F5 jaque, como vemos este peón no puede avanzar evitando el jaque, ya que bueno, caería está clavado y si rey H8 torre F8 sería mate, por lo que en esta posición está obligado a jugar Wojciech este movimiento, ya que además hay ataque sobre la torre de D3. Tras estas jugadas se decide jugar E6, no obstante defendiendo a la torre de F7 y además salvando del ataque del caballo que miraba al punto D5. Tras estos movimientos, la torre hay que retirarla, se retira E3, junto con el caballo defienden dos veces el punto D7, torre C7 con ataque sobre el caballo y tras jugar G6 atacando al alfil, tú capturas una pieza, pues yo podría capturar otra, pero el tema es que aquí Abdusattorov juega tranquilamente alfil por G6 y en esta posición Wojciech decide abandonar. Es tremenda, bueno, pues el ataque por parte de Abdusattorov y aquí como primer movimiento para Wojciech, una vez pues abandonó, podríamos pensar en esta captura del peón, defendiendo además el caballo, atacando al alfil, pero el problema es que en esta posición alfil F7 jaque, defendida por la torre, y bueno, pues una vez el rey se retire, caería la torre. Por lo tanto, ese movimiento no es posible y pensando en jugar D3 para buscar, pues quizás la coronación, también pensando algún movimiento, pues retirando el caballo, pero a ver dónde, ¿no? E5 permite quizás la coronación por parte de las blancas, tampoco es bueno del todo, y pensando con D3 existe torre por C6 ganando ya una pieza, D2 y alfil C2, ¿no? Evitando la coronación, rey F8, posteriormente se puede jugar torre D6 atacando al peón de D2 y si torre E2 la línea podría continuar con C5. Evita que la torre pues bueno, pueda ser capturada por el rey. Tras estos movimientos las blancas podrían mover incluso torre de 7 jaque entregando el peón de 6, pero a cambio ya el peón de C6 pues está a 2 casillas de la coronación. Torre 3 para venir con la torre a C3, torre por D2 y a torre C3 alfil A4 defendiendo el peón. No es que vaya a coronar en las próximas jugadas, está bien defendido, lo mejor para las blancas también es que el rey está cortado y bueno, pues además de la pieza de más, las blancas cuentan con dos peones de ventaja y la partida en el bolsillo. Espectacular Abdusattorov y vamos a ver nuevas partidas. Un saludo y hablamos. Chao.